pasado. Cómo tener victoria sobre nuestro pasado. Para librarnos del pasado, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vayan conmigo a Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Nos ponemos de pie a dar lectura. Vamos a dar lectura solamente a un texto por ahora y después continuaremos. Pero quiero que todos leamos en voz alta conmigo, respetando los puntos de ortografía, la gramática, para que podamos entendernos mejor y leer claramente. No nos le adelantemos y nos atrasemos como hay veces pasa. Muy bien. Y también les pido de su atención que pongamos el teléfono en silencio para que no nos interrumpa durante la prédica. Muy bien, estamos todos ahí. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Listos? Vamos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En esta mañana vamos a ver cómo nos está afectando a todos nosotros. Nos afecta y nos está afectando hasta este preciso instante el pasado en nuestras vidas. Vamos a ver cómo vencerlo para poder disfrutar de las bendiciones más ricas que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere dar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas, partir el alma, todo hasta aún las coyunturas, dice tu palabra, lo más profundo de nosotros. Tu palabra es viva, tu palabra nos da vida, aliento. Ayúdame, Dios, a que en esta mañana podamos escuchar atentamente y no que seamos con un oído escuchemos y el otro salga, sino que retengamos toda tu palabra en nuestra vida, en esta hora. Te lo rogamos, úsame con poder y a ti te doy honra y gloria porque me das el privilegio de proclamar, predicar a Cristo y predicar tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su lugar. Vemos aquí en la palabra de Dios, en este pasaje ya en Filipenses está llegando ya el apóstol Pablo a despedirse, a concluir de esta palabra ahí mientras está en prisión. Y él ha llegado a concluir con esta palabra y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Está hablando aquí del pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un pasado sombrío. Pablo tenía un pasado oscuro. Pablo tenía un pasado pesado. Y él quiere liberarse de su pasado y lo ha logrado y lo vamos a ver en esta palabra en esta mañana, cómo él lo logró acerca de este pasado que le perseguía a Pablo. Pero él dijo: una cosa hago. Si nosotros vamos a tener victoria y queremos vivir en victoria en nuestra vida, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer: olvidar lo que queda atrás. Y vea lo que dice, vemos en Hechos, si me acompañan rápidamente a Hechos 26, 9 al 11, habla acerca del pasado que tenía Pablo. Yo ciertamente, dice el versículo 9, me acompañan, si no lo estamos proyectando ahí para que lo vean. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Está hablando de lo que él había hecho en contra de Jesucristo mismo. Tenía un pasado sombrío. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. El 11 dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Él tenía un odio. El pasado de Pablo, Saulo, antes de conocer a Cristo, era un hombre con odio. Tenía odio, resentimiento sobre los cristianos. Odiaba a los cristianos. Si Saulo llegara en esta mañana aquí, nos odiaba. Por eso cuando él llegó a las primeras congregaciones, después de haber recibido a Cristo, le tenían miedo. Tenían temor de Saulo. Creían que él no se había convertido todavía. Y le temían. Nadie quería estar cerca de él ahora, porque tenía un pasado sombrío. Era un asesino de cristianos. Él los perseguía a muerte. Recuerdo ver en las noticias hace meses o años ya cómo formaban a todos los cristianos. No sé si ustedes recuerdan, y estaban vestidos de color naranja, y a todos los formaron así en una línea y los pusieron de rodillas, y ahí todos los demás les cubrían el rostro, y a todos los demás le estaban diciendo: crees en Cristo o niegas la fe, y si crees en Cristo, pues te vamos a degollar. Si rehusas creer en Cristo, te vamos a perdonar la vida. ¿Cuántos recuerdan ver esa noticia? Eso pasó, hermano. Eso pasó. Y eso era lo que era Saulo. Ese pasado era un asesino. Perseguía a los cristianos. Pero más que eso, tenía un odio hacia las cosas de Dios, creyendo que estaba haciendo un bien. Los perseguía encarcelándolos. A él descansaba hasta llegar a ver que todos esos cristianos eran llevados a la cárcel por creer en Cristo. Y ese pasado que tenía lo estaba cargando al principio de su vida. Y así vivimos muchos de nosotros, tan ocupados de nuestro pasado. El enemigo se ha encargado en la vida de cada uno de nosotros en recordarnos todos los días nuestro pasado. Todos los días el enemigo se ha dado a la tarea a recordarnos ese pasado. Todos tenemos un pasado. El pasado de Saulo era sombrío, pero también ya después era bueno, porque él tenía victorias después de haber encontradose con Cristo, con Jesucristo. Tenía victorias. Así es de que el pasado nos afecta para lo malo o para lo bueno, porque hay muchos también que están viviendo de sus victorias pasadas. Yo conozco cristianos que siempre se viven viviendo en el pasado, en sus victorias pasadas. Me dicen: bueno, pastor, si usted hubiera visto que en los años 90 cómo yo era un cristiano y cómo yo ayudé a tanta gente, y mira lo que yo hacía, y mira todo cómo yo enseñaba, hasta yo predicaba internacionalmente, me dicen algunos cristianos. Yo era un predicador internacional. Y digo: wow, qué tremendo. Pero ahora los veo que no están haciendo, no mueven ni un dedo para Cristo, porque están viviendo del pasado. Así es de que el pasado no solamente nos afecta a lo nuevo que estamos haciendo, pero nos afecta lo pasado también, las cosas, las victorias pasadas. No solamente nos afecta lo malo, sino también lo bueno. Por eso él dijo: hermanos míos, yo no pretendo, está predicando Pablo, yo solamente soy un instrumento. La palabra de Dios se predica por sí misma, hermanos. Entonces él dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo no pretendo ser maduro, yo no pretendo haber llegado ya. Llegué al élite, al nivel aquí más alto y más espiritual. No pretendo eso, porque no estoy viviendo no solamente de mi pasado, ser un perseguidor de la iglesia, un injuriador de los cristianos y de Cristo, persiguiendo a Cristo, sino que mi pasado, dice, en las victorias que he tenido, no pretendo, no vivo por mis victorias. ¿Sabe qué nos para a nosotros de servir a nuestro Dios todos los días? Es nuestro pasado. Si en nuestra vida no llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos, es porque hemos caído en la trampa de nuestro pasado. Uno de los ataques más feroces que el enemigo va a traer y está trayendo a cada mente de los que estamos aquí, a todos, es nuestro pasado. Apocalipsis 12:10 dice:
hasta ese día, hasta el día que Dios cese y envíe al enemigo, al diablo y a todos sus seguidores al lago de fuego. Hasta ese día va a cesar de atacarnos, pero mientras tanto está atacándonos a todos y cada uno de nosotros, si le permitimos, con nuestro pasado. Dice el 10, entonces oí, ¿están ahí? Una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es de que no me vengas a decir en esta mañana: no, pastor, yo no sé por qué usted está predicando eso, si yo no estoy batallando con el pasado. Porque todos aquí estamos batallando con el pasado. Todos aquí estamos batallando con el pasado. Por eso eres así, por eso actúas así, por eso pensamos así, porque estamos batallando con el pasado. ¿Cuánta gente yo no escucho y veo en su mente y no sirven a Dios porque están batallando con el pasado? Porque están dejando que el enemigo controle su vida al recordarnos todos los días el pasado. Mira lo que tú eras. Muchos creyentes vienen y me dicen: no, pastor, yo no puedo servir. ¿Sabe por qué? Porque yo hice esto. No, yo no puedo servir ya. Lo primero que nos ataca el enemigo es con el pasado. Mira cómo es, mira lo que hiciste. Venimos a la casa de Dios y estamos alabando ahí al Señor. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Y el enemigo dice: ahorita estás alabando y mira cómo le contestaste al que se te puso enfrente, o a tu esposa o a tu esposo, y aquí estás con gran gozo y placer. Un gozo que no es en verdad. Por eso no cantamos con gozo. El gozo, hermanos, viene de Dios. ¿Sabe por qué no tenemos gozo también ya llegando y que ya hemos llegado ahí? Por nuestro pasado. Por nuestro pasado. Porque lo primero que perdemos y que nos gana el enemigo con nuestro pasado, recordándonos el pasado, es quita el gozo. Por eso el salmista dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Porque le recordaba el enemigo el pasado. El pasado. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos un pasado? Todos, levanten su mano los que tienen un pasado. Si no tienes un pasado aquí, no eres humano. Todos tenemos un pasado. Unos lo tenemos un bonito pasado, a unos tenemos no tan bonito, tenemos pasados tremendos que solamente Dios nos ha aliviado de eso. Pero la mayoría de nosotros tenemos pasados. Todos aquí tenemos un pasado. Pero no solo eso, es que lo peor de eso, que tenemos un pasado, seguimos viviendo en el pasado. Seguimos viviendo en el pasado. Y la voluntad de Dios no es para los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos somos hijos de Dios? No es que sigamos viviendo en el pasado. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres de nuestro pasado. Eso es lo que Dios quiere. Que la palabra de Dios, el Evangelio dice, en Juan dice: y seréis libres. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Cuando hemos conocido la verdad. Y la verdad nos hace libres. Nos hace libres del pasado. Nos hace libres de todo. Pero muchos estamos presos de nuestro pasado. Nos persigue nuestro pasado. Aquella persona, y les pregunto también a ustedes, hay muchos que están fuera pero están presos en su mente. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? Por su pasado. No te deja avanzar porque estás preso. Estás libre, pero estás preso de tu mente, de tu pasado, porque le prestamos la mente a todo ese pasado que el enemigo nos recuerda y nos viene y nos dice: sí, no, sí, tenéis razón, sí, y nos ponemos a tener una conversación con el enemigo que nos recuerda nuestro pasado. Sí, estás en lo cierto. Casi le decimos así: sí, no, yo no soy apto para servir. No, sí, he descalificado para servir, porque estamos presos y estamos dejando que el enemigo controle nuestra mente al darle lugar
a ese enemigo de nuestro Dios y enemigo aférrimo de nuestra alma y de nuestra mente, al enemigo. Nos está acusando todos los días. ¿Sabe qué? Es hora, octubre 16, 2022, que nos levantemos, que nos levantemos, que nos levantemos creyendo a Dios que Él en verdad nos ha hecho libres y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Dice, y Él nos libertará. ¿Cuándo? Cuando llegamos completamente. Pero una cosa es que le digan a un preso que está libre, y otra cosa que ya le abran la puerta. Si el juez viene y le da la declaración y envía al oficial y le dice, dile, ve a decirle a fulanito que es libre. ¿Ya es libre el preso? ¿Sí o no? ¿Ya es libre el preso? ¿Sí o no? Contésteme este lugar. Contésteme este lado. ¿Es libre sí o no? ¿Es libre sí o no? Más fuerte. ¿Es libre aquí ustedes? ¿Es libre ustedes? Pues sí, no estoy bromando. No es libre. Ya para hacerlo sentir mal les iba a decir que sí. No es libre. Es libre hasta que Él ponga el primer pie y deje afuera la prisión, deje esos barros. Y hasta ese tiempo es libre. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Él ya nos ha hecho libres. Pero tiene que llegar aquí a nuestra mente. Ya soy libre. Ya soy libre. Soy libre, enemigo. La próxima vez que venga el enemigo a recordarnos el pasado sombrío, el pasado que vivíamos, soy libre. Soy libre del pasado. Soy libre de toda carga, enemigo. Soy libre del odio. Soy libre de la amargura. Soy libre de la ira. Soy libre del enojo. Soy libre de todo resentimiento. Soy libre de eso. Porque el pasado se encarga, es esa carga que cargamos, ese es el pasado en nuestra vida. Y hasta la tiene con candado, gracias, mejor ilustración. Así lo tenemos. Y ahí andamos con nuestro pasado a todas partes, en todo lugar andamos. Y no podemos avanzar con este pasado. ¿Para dónde? Lo llevo para el trabajo, lo llevo para todas partes. Estoy con el pasado, por todos lugares. Traemos muchos de nosotros los matrimonios, hemos traído al matrimonio nuestro pasado. Por eso nuestro matrimonio no funciona, porque el pasado lo llevamos cargando. Todo lo que, el fracaso que sufrimos, algunos que han sido recasados, siguen llegando y traen el pasado a su vida, a lo presente. Eso es lo que hacemos, la mayoría de nosotros, por el pasado. Todo vivimos en la nueva vida cristiana. El enemigo nos hace creer que no somos libres y nos carga con el pasado todos los días. Y ahí vamos nosotros echando al recuerdo, a la mente, todo el pasado. Sí, enemigo, yo hice eso. Sí, yo fui infiel, yo hice eso, yo fui lo otro, y no, pasaron, me abusaron, y aquí tengo todavía en mi mente el abuso que cometieron en contra mía. Y estoy cargado. Abusaron de mí. ¿Cómo yo puedo seguir adelante si abusaron físicamente, emocionalmente de mí cuando yo era un niño? La mayoría de ellos va cargando y siguen cargando el pasado. Y hay una carga. Y seguimos para todas partes donde vamos con el pasado. Ahí en nuestras espaldas, en nuestra mente. A todas partes que vamos, el pasado va con nosotros. Y Dios quiere hacer y restaurar nuestra vida, pero ahí no nos deja el pasado, lo llevamos con nosotros. Bueno, ya es tiempo que nos levantemos y seréis libres. Y Él nos hace libre, pero no somos libres, porque el enemigo nos quiere dejar pensar todavía que somos todavía esclavos de nuestro pasado. Y seguimos. Hay algunos que todavía por alguna razón no se logran desprender y todos los días si viene y cuando recibimos a Cristo nos quita nuestro pasado. Porque lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17, todos lo conocemos, díganlo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero lo decimos, mas no lo creemos.
Lo decimos, lo podemos recitar, lo podemos hablar y compartir, hasta lo compartimos en nuestras redes sociales, 2 Corintios 5:17, pero no nos lo creemos. Estás todavía preso de tu pasado. ¿Y qué hizo? Número 1, para ser libre del pasado, aquí está. Dios nos da la fórmula en su palabra, cómo tener una vida victoriosa, cómo tener victoria sobre nuestro pasado. Porque todo creyente, ¿cuántos quieren decir cuántos dicen en esta mañana, yo quiero tener victoria sobre mi pasado? Yo quiero tener victoria sobre mi pasado. Si tú ya la conseguiste, gloria a Dios. Ya la deberíamos de conseguir, pero todavía nos está acechando. La palabra de Dios nos da esta fórmula importante, interesante, que habla aquí en primera persona. Filipenses 3:13. Lo que vimos al principio. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo, habla yo, primer persona, el pronombre, yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero aquí está, ¿qué debemos hacer? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Está hablando de qué, hermano? Ciertamente, está hablando de olvidar el pasado. Olvida el pasado. Olvida el pasado. Olvidemos el pasado. Pero yo no lo puedo hacer, pastor, porque el pasado está ahí. El pasado está ahí, en nuestras propias fuerzas. Por eso dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En mis fuerzas yo no lo puedo hacer, porque ahí está. Ahí están las cicatrices. Así como se quedan en nuestra piel cicatrices. Yo tengo cicatrices por todas partes. Aquí, 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 hasta aquí, aunque no me la ven. Tengo una cicatriz por aquí, que mi esposa yo creo que se ha enterado. Por aquí. Yo apenas recuerdo de mi pasado. Tenía 4 años y medio. ¿Cuántos se recuerdan cuando tenían 4 años? Como un sueño. Que mi padre estaba cortando la carne para hacer carne, ¿sí? Y tenía un cuchillo enorme así, filoso, grande. Yo de niño travieso, como todo niño travieso, lo cogí, lo agarré y corrí con él. Yo recuerdo, corrí a toda velocidad porque él me venía alcanzando. Para que me dice, déjalo ahí, para no alcanzarlo. Yo corrí a toda velocidad. Dios me libró de esto tremendo. Y caí, me tropecé porque iba corriendo todo lo que daba. Y caí y el cuchillo me cayó aquí, en la boca. Y solamente me cortó el labio. Ahí tengo la cicatriz. Aquí, ya la tenté porque se me ha borrado. Aquí, cayó allí. Ellos estaban asustados. Caí en ese cuchillo. Y ahí quedó la cicatriz. Cuando era más joven se me veía bastante, pero ahora ya no se me ve, gracias a Dios. Y no me di más fuerte, o me di en el corazón, o en un ojo, o en el corazón. Dios no lo permitió porque tenía un propósito. Pero tenemos cicatrices, todos tenemos cicatrices. Aquí de todas partes, aquí no les voy a enseñar mis piernas porque están muy delgadas ahora. Pero tengo cicatrices por todas partes. Todos tenemos cicatrices. No solamente físicas, pero emocionales. Donde nos han herido emocionalmente. Tenemos cicatrices. Esas son las que tardan más en sanar. Hay aquí con muchos que están cargando todavía su pasado porque fueron abusados de niños. Y llevas todavía eso cargando en tu pasado, en tu mente, en tu corazón. Eso jamás te va a dejar ser libre y disfrutar la vida, las bendiciones ricas que Dios te da, te está dando. Muchos están aquí lidiando con esas cicatrices porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Necesitamos de Dios. Primer ingrediente para librarse del pasado está en la palabra de Dios. Primer ingrediente, es el antídoto para olvidarnos del pasado. ¿Listos los que están tomando nota? Primer antídoto para nosotros librarnos del pasado y vivir en victoria es el perdón. Es el perdón de Dios. Oh, pastor, pero yo ya recibí el perdón de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero no lo ha recibido completamente. ¿Sabe por qué? Como la libertad. Porque nosotros mismos todavía no
Dios nos ha perdonado, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos Dios nos ha perdonado, hermanos? Oh, gloria a Dios que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero nosotros no nos hemos perdonado todavía a nosotros mismos. Ahí está la raíz de nuestra amargura. Ahí está la raíz de nuestro pesado cargado, porque nosotros mismos, aunque Cristo ya nos quitó todo el peso del pecado, nosotros mismos volvemos a recoger, porque nosotros mismos todavía no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Cosas, ofensas, heridas que nos han causado los familiares. Hay veces familias, lo que más ofende a veces son los familiares. Los que más se hieren son los familiares. Los que más abusan son los familiares. Y no hemos olvidado, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado a otros, ni nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y seguimos cargando. Y vamos a seguir cargando hasta que no aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Sí hay el perdón. Ya lo conocemos. El perdón es, el perdón, hermanos, es algo grato. El perdón es algo grande. ¿Cuántos recuerdan cuando recibimos el perdón de Dios? Y yo me sentía, cuando yo recibí el perdón de Dios y me reconcilié, me había apartado por un tiempo, me había regresado al mundo de niño. Yo recibí a Cristo a la edad de 9 años. Y toda mi niñez, porque no sabía mejor, me aparté. Yo creía que las cosas no tan malas no eran tan malas. Era un niño, no sabía, nadie me había enseñado. Iba a la iglesia cristiana, pero me aparté. Y la edad más rebelde, de 13 años hacia adelante, fue la más rebelde, y me aparté. Pero el día que me reconcilié a los 17 años de edad, yo parecía que era una pluma caminando. Me sentía tan ligero que yo salía. Yo usaba botas vaqueras, y esas botas vaqueras son pesadas, estilo tejano, no estilo tanto, no que tengo, claro, amo mi nacionalidad, pero estilo tejano, no estilo de otro, sí, estado mexicano, no, tejano. Unas botas pesadas, unos Wranglers. ¿Cuántos son vaqueros aquí? ¿Saben de Wrangler? ¿Qué es Wrangler? Unos jeans Wranglers, una hebilla tejana, para que se vean como vean, pelo largo. Ese era yo. Tenía bastante cabello. ¿Quién tiene aquí bastante cabello? No, nadie aquí tenía cabello como yo tenía. Me recordaba a Pascual cuando tenía cabello, más que él. Yo creo que tenía más que él, así, largo. Pero salí de ahí, ese lugar de la iglesia, como una pluma. ¿Por qué? Porque había experimentado el perdón de Dios. Y es lo único que puede traer a nosotros gozo en nuestra vida. Mucha gente espera que el otro le pida el perdón, y no es así. El perdón no es un sentimiento, escucha. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. El perdón, no, es que yo no me siento todavía, o cuando lo veo todavía tengo ese resentimiento. Y si hay todavía ese resentimiento cuando ves a esa persona o mencionan el nombre de esa persona, es que tú no has perdonado. Si sientes todavía que hay las señales, hay señales de que estoy viviendo en el pasado. Noten conmigo, si yo todavía, al mencionar que se menciona el nombre de una persona o algo, siento todavía genio, siento enojo, siento repudio, siento amargura, siento rabia en mi corazón, en mi mente, es que no estoy viviendo en el pasado. Esa es una señal de que estoy viviendo en el pasado. Si todavía cuando pasa todo esto y hay una emoción ahí de un resentimiento amargo en mi vida, es que estoy viviendo en el pasado. Estoy viviendo en el pasado. Y tengo que pedir perdón. Y no esperar a que me perdonen, sino yo a perdonar. Cuando hay olvido, es de olvidar. No, el olvido. Es que no se olvida. Exactamente, es como las cicatrices. Las cicatrices van a estar ahí. Pero yo decido todos los días perdonar. Cuando venga y me recuerdo, y yo quiero tener victoria. ¿Cuántos queremos tener victoria, hermanos, sobre nuestro pasado? Todos los días que venga el enemigo con la culpa. Porque esa es otra de las señales, que viene el enemigo y nos hace sentir culpables.
No, si tú no hubieras estado ahí. Otros dicen, bueno, si yo no me hubiera casado, hasta allí nos arrepentimos algunos aún del pasado. Si yo no me hubiera casado con tal persona, no estuviera viviendo así lo que estoy viviendo. No, es verdad. Si hubiera, dice uno, si hubiera escuchado los consejos de mi madre, de mi padre, no estuviera viviendo ahí. Pero ya lo hubiera no existe. Ya el pasado. Ya está en el pasado. Ahora tenemos que aprender a vivir y a perdonar todos los días. Vea lo que dice Mateo 6:12. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis, dice el 14, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Quien ha experimentado el perdón de Dios puede saber. ¿Cuántos hemos experimentado el perdón de Dios? ¿Cuántos lo hemos experimentado? Si hemos experimentado el perdón de Dios, podemos perdonar. Pero si tú no lo has experimentado, no vas a ser capaz de en tu propia fuerza perdonar. Pero todo creyente, todo hijo o hija de Dios que hemos experimentado el perdón de Dios, Dios nos capacita para perdonar. Dios nos capacita para perdonar a otros. Mira, la historia, no solamente la de Pablo nos llama, pero la historia de José, no de Josué, dije José. Es una historia, es una vida de perdón. Que sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos hicieron como él lo que quisieron con José, el menor de todos ellos. Lo odiaban. Le decía, mira, a este soñador. Y conocemos la historia de José, que era un soñador y tenía metas, tenía sueños. Y dijo, yo soñé que había una vara que se levantaba sobre ustedes y había más varas. Y era él, que Dios lo estaba levantando a él, que Dios tenía un propósito con José. Y los hermanos dijeron, este soñador no nos va a quitar el puesto, especialmente el mayor. Vamos, vendámoslo, matémoslo, dijeron ellos primero. Y otro de ellos, que era el menor, dijeron, no le hagamos tan mal daño a nuestro hermano. Es nuestro hermano, ¿con qué noticia le vamos a llegar a nuestro padre? Porque sabían que siempre los padres, sea o no, siempre aman más al pequeño. Aunque digamos que no, siempre, por más razón, no debería de ser así. No debería. Bueno, pastor, pero si yo soy el único, si yo tengo a un hijo único, bueno, él recibe todo el amor y a veces eso causa que ellos sean más egoístas. Pero ese no es el tema. A lo que vamos es que la mayoría de nosotros los padres somos culpables porque el padre de José tuvo parte en eso, porque le mostraba más, porque era el más pequeño y más cariño y más todo, cuidado, protección sobre él. Y trajeron un día y dijeron, bueno, vamos a lanzarlo. Lo echaron en un pozo y hicieron todo lo que quisieron con él, lo golpearon y lo llevaron allá y dijeron, bueno, vamos a decir que aunque no lo vamos a matar, porque un hermano lo defendió a José, vamos a decir que está muerto como quiera. Le quitaron el suéter que había hecho el padre, un suéter de colores hermoso, y dijeron, lo vamos a desprender, y mataron a un animal, no sé si era una cabra, una oveja, lo que fuera, y le derramaron toda la sangre, lo llevaron. Mira, tu hijo ha desaparecido, ha muerto. Un dolor tremendo para el padre. Como padres, ¿cuántos somos padres aquí? Tremendo dolor para el padre. Conocemos que le damos a la historia, le adelantamos, fast forward a la historia hasta lo más adelante, y vemos que enfrenta hay una gran hambruna y todos están muriendo de hambre, y vienen y Dios levanta, Dios pasa a José por tantas pruebas, lo acusan de tentar, de tocar a la mujer de Faraón, y lo llevan preso y se olvidan de él en la prisión y vienen, pero Dios no se le olvida, porque era un hombre que dispuso, un hombre de corazón íntegro, y llegó y se recuerdan y Dios lo llevó a donde tenía que estar él, el segundo hombre de todo Egipto que tenía el poder, gobernaba todo Egipto. Vienen
a pedir sus hermanos, y al primer momento, él lo pueden leer en Génesis 45, en otro momento por el tiempo, hermanos, pero en su casa lo leen. Cuando venimos a la iglesia queremos leer, ¿verdad? ¿Por qué no leemos en nuestra casa? No, allí dicen, oh, la palabra de Dios, y vamos a seguir leyéndola. Aquí estoy presentando y trayendo y resumiendo todo lo que dice la palabra de Dios. Léanlo en su casa. Les invito a que lo lean en su casa. Y vemos que al principio José estuvo duro y firme con sus hermanos, pero tenía un corazón noble, un corazón perdón. No quiere decir que al principio él no los había perdonado, él ya los había perdonado. Cuando vino y él se revela a ellos, le dice, yo soy su hermano. Él los abrazó y lloró, dice que lloró en su corazón. Con cada uno tuvo su tiempo. Dice, yo te perdono, hermano, yo te perdono porque tú no sabías, o sí, aunque sabías lo que estabas haciendo, yo te perdono. Yo te perdono. El perdón causa gozo, trae gozo a nuestras vidas. El perdón, muchos de nosotros no hemos perdonado, por eso no puedes olvidar el pasado, porque no has perdonado. Qué lindo es cuando dice 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, nuestro Dios es fiel, Él es justo. Y sabes que cuando nosotros perdonamos, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha capacitado para perdonar, porque Él nos perdona todos los días. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Por causa del tiempo no puedo ir a todos los versículos, pero Dios nos dice que hay que perdonar 7 veces. No, pastor, pero ya lo he perdonado una vez y lo sigo perdonando y me sigue ofendiendo y lo sigo perdonando. ¿Cuántas veces? Le preguntó Pedro al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Él pensaba que estaba diciendo, wow, yo estoy perdonado, he perdonado 7, porque ese era un hombre, es el número perfecto. 7, él estaba diciendo, Pedro, yo he perdonado varias veces. Señor, mira, yo perdono. Yo he perdonado a mi hermano hasta 7, el número perfecto tuyo. No esperaba la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le digo, no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Y no tengo tiempo para escribir todo en matemáticas. Estaba diciendo el número 70 veces 7 tienes que multiplicarlo 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuántas son? Aquellos matemáticos. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. No era un número que le estaba diciendo tampoco. Le estaba diciendo todas las veces que sea necesario, todas las veces que te ofendan, todas las veces que pequen contra ti, todas las veces perdona. El día que nos cansemos de perdonar, ese día ya estamos, nosotros no crecemos como persona y estamos diciendo, Señor, tú ya tampoco no me perdones, porque sí queremos que Dios nos perdone. Y Dios todos los días nos perdona. Cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo y nos perdona. Y yo siento, cuando Dios me perdona, yo me siento ligero, sin carga, sin nada de carga. Yo me siento bien y la gente está recriminándonos y la gente viene y nos apunta y dice, no, tú debes sentirte mal porque mira cómo estás viviendo, mira lo que estás haciendo, y nos apunta, y la gente nos quiere seguir recriminando y criminando por el pasado, por lo que hicimos hace 20 años. Estamos como aquella pareja que vino a consejería con el pastor y están allí y le dice, bueno, hablen. El pastor le dice, hablen. Y ahí está la pareja y dice, no, tú primero, porque ahí ya no quieren hablar, ¿no? Y no, que tú primero, y hasta hay una pelea antes de la consejería. No, que tú primero, no, que tú primero, y que ahí está. Bueno, la mujer dice, bueno, tú habla. Empezó a hablar la mujer. No, pues pastor, usted sabe que y ya no se refiere hasta nombre,
me trata así, y mire lo que me ha hecho, y mire cómo me hace sentir, y mire cómo me ha ofendido, y mire cómo me ha hecho conmigo, y mire cómo lo que está haciendo, y mire lo que está haciendo. Y le dio una lista, una gran lista, como todos aquellos que nos quejamos así. No hay varones. Una gran lista. Y entonces el pastor le dice, wow, tremendo, sí, no. La entiendo. Y el hombre le dice, pero dile al pastor, ¿cuándo? Dile cuándo pasó eso. Dile cuándo. Y ella no quería decirle cuándo. ¿Y cuándo pasó eso? Le pregunta el pastor a la esposa. Oh, pastor, hace 25 años. Y todavía lo tiene, ¿por qué? Porque no ha perdonado, no ha olvidado. 25 años y sigue con lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Y cargas eso y te estás haciendo daño. Tú misma te estás haciendo daño. Él dice, y cierro con esto, Filipenses, regresamos para terminar. Vea, antes de ir a Filipenses tengo otro, Isaías 43, se lo regalo para que lo lean en su casa. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Deberíamos de aprenderlo, díganlo conmigo. No acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Más claro no puede ser. No recordemos el pasado. Siempre cuando tenemos discusiones en nuestra familia, en nuestro matrimonio, es porque ¿te acuerdas lo que me hiciste? No, ahí lo tengo en el baúl de recuerdos. No, se me ha olvidado. No has perdonado. No has perdonado y eres tú esclava de ti misma, esclavo de ti mismo, porque no has perdonado. Y por eso vives esa vida infeliz. No te estoy diciendo infeliz. Vives una vida infeliz, sin gozo en tu vida, sin paz y sin amor en tu vida, sin felicidad en tu vida. Eres vas viviendo sin la gracia de Dios, por no decir otra palabra. ¿Qué cosas necesitamos para olvidar? Vamos a olvidar todas las ofensas, cada ofensa, cada nombre de cada persona que nos ha causado un mal o algo en nuestras vidas. Yo ya ni me acuerdo. Cuando me recuerdo digo, sí, ya lo he perdonado. Y cada vez que el enemigo nos recuerda de personas que me han causado el mal a mí, porque me han herido por la espalda, por el frente, por detrás, por todos los lados. Y yo aprendí eso, que nadie, aunque ustedes son mis amigos, pero nadie es mi amigo como Cristo, porque Él nunca me falla, Él nunca me traiciona, Él nunca me condena, Él nunca hace nada en contra mío. Todos los demás puede ser posible. Por eso Dios dice, no confíes en el hombre. No, también a uno lo han traicionado. Y duele bastante cuando los más cerca que están a tu alrededor te traicionan. Y sabe que cada vez que viene eso a mi mente, yo digo, Señor, lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo la perdono. Cada vez. Nos juntamos y cuando visitamos familia y recordamos de cosas que pasaron en nuestra familia y menciono nombres, yo digo, yo lo he perdonado ya. Yo lo he perdonado. Hay gente aquí que sé por testimonio que quedaron huérfanos porque les mataron a sus padres. Perdónalo. O mataron a su hermano, mataron a alguien en su familia. No es fácil. Cierro con esta historia de un pastor también que mataron a su hija. Una hija bella, una hija tenía como 24, 26 años. Una hija. La mataron, abusaron de ella. Mataron y en el tribunal, cuando el pastor fue a enfrentar al culpable, al criminal, lo perdonó. Yo dije, yo no sé si yo pudiera haberlo perdonado. Yo no sé. Soy honesto. Soy honesto delante de Dios. Yo no sé si yo lo hubiera perdonado. Y él se veía sincero,
Porque hay veces que podemos decir te perdono, pero en nuestro interior no, Dios, la verdad no hemos perdonado. Y se veía sincero y perdonó a ellos. Wow, qué tremendo testimonio. Yo no sé si si alguien le hace algo mal a mis hijas, yo no sé si yo los perdonaría a ustedes, porque soy hombre también, pero debo perdonar. Es fuerte, es duro, y cuido a mis hijas. Y si alguien se mete con mis hijas, se las ve conmigo y con el Creador, con mi Dios allá arriba. No es para que se asusten, hermano. No hay jóvenes aquí, ¿vale? Es para los jóvenes. Ya saben. Pero necesitamos perdonar. Yo como necesito el perdón de Dios. ¿Queremos que Dios nos perdone? Perdonemos. Ya perdona por último, perdonemos. Nos ponemos de pie en esta mañana. Pedimos a Dios que